Hola estimados amigos de la Institución Educativa Joaquín de Caicedo y Cuero. Antes de empezar nuestra clase sobre funciones exponenciales y logarítmicas, haremos un repaso sobre funciones que ustedes trabajaron en años anteriores. Tenemos en pantalla la función f de x igual a 2x más 4. Por lo tanto, cabe decir que f de x igual a 2x más 4 es una función lineal, porque su representación gráfica es una línea recta. Bien, entonces, sobre esa línea recta voy a ubicar un punto. Y este punto tendrá unas coordenadas. Hablamos entonces del punto A con coordenadas 2,8. Recuerda que el primer miembro de la coordenada corresponde a un valor en el eje X y el segundo miembro de la coordenada, en este caso 8, corresponde a un valor en el eje Y. ¿Qué representa esa línea recta y ese punto con coordenada 2,8 sobre esa línea? Pues eso es información. ¿Información de quién? Sí, la información que está suministrando el eje X a través de este 2 y la información que está suministrando el eje Y a través de este 8. Cuando yo cruzo esta información, se obtiene el punto rojo que usted ve ahí. ¿Y qué clase de información me puede brindar una gráfica? Pues ya la voy a mostrar. Supongamos que yo le asigne al eje X lo siguiente, que esos son los días del mes, segundo día, cuarto día, sexto día y así sucesivamente. Y al eje Y yo le asigne la información sobre la cantidad de contagiados. Entonces vamos a cruzar la información segundo día del mes del eje X con cantidad de contagiados del eje Y. Tenemos entonces que al segundo día hay 8 personas contagiadas y se determina a través de esta coordenada 2,8. Recuerde, el primer componente pertenece al eje X y el segundo componente pertenece al eje Y. Entonces, segundo día del mes, 8 personas contagiadas. En este orden de ideas voy a colocar otro punto sobre la línea recta y vamos a obtener sus coordenadas. Entonces el punto B tiene coordenadas 6,16. Para el ejemplo que estamos viendo, quiere decir que al sexto día del mes tenemos 16 personas contagiadas. Y esa información, ¿quién nos la da? El cruce de información entre el eje X y el eje Y. El eje X nos indica que han pasado 6 días y el eje Y nos informa que hay 16 contagios. Luego la coordenada indica que al sexto día tenemos 16 personas contagiadas. ¿Qué son esos dos puntos rojos sobre el trazo de la función f de x igual a 2x más 4? Pues son dos observaciones hechas en días diferentes. Una realizada el día 2 y otra realizada el día 6. Lo que indica que entre la primera y segunda observación han pasado 4 días y se puede copiar de la siguiente manera. Pero ¿y qué es eso, Bueno, este triangulito que usted ve aquí es la letra griega mayúscula delta. Entonces aquí dice delta de x es igual a 4. ¿Por qué usamos delta? Bueno, la letra griega delta mayúscula se usa cuando usted quiere indicar que hubo un cambio. En el contexto de ese problema quiere decir que hubo un cambio de 4 días entre las dos observaciones. La primera observación se hizo el segundo día y la segunda observación el sexto día. Por eso aquí dice que hubo un cambio de 4 días entre las dos observaciones. Pero de acuerdo a esta información también tenemos un cambio en el eje Y determinado por la cantidad de contagiados. En la primera observación hubo 8 contagiados y en la segunda observación hubo 16 contagiados, lo que quiere decir que también tenemos un cambio en el eje Y determinado por delta Y igual a 8. Hay un detalle que no podemos pasar por alto. Observe que el cambio en X y el cambio en Y corresponden a números positivos. Cuando tenemos un cambio positivo en el eje X y tenemos un cambio positivo en el eje Y, estamos hablando de una función creciente. ¿Qué quiere decir? Que mientras siguen transcurriendo los días, seguirán aumentando la cantidad de contagios. Al principio de nuestro ejercicio
determinamos que esta representación gráfica corresponde a la función f de x igual a 2x más 4. Pero hay algo que usted también debe conocer. En una línea recta, sin importar qué par de puntos tome usted, si hace el siguiente ejercicio, o sea, dividir delta de y entre delta de x, va a obtener lo siguiente. En nuestro ejercicio, delta de y es 8 y delta de x es 4. Cuando yo divido 8 entre 4, obtengo 2. Y este número 2 es el coeficiente de x de la función dada. El coeficiente de x de una función lineal lo que nos indica es algo que conocemos como la pendiente de esa línea recta. ¿Y qué es la pendiente? Pues es qué tan inclinada está esta línea recta con respecto al eje x. Entonces tenemos que esta pendiente de la función f de x igual a 2x más 4 es 2, es una pendiente positiva, y vamos a compararla con otra pendiente de otra función para que usted entienda mejor. Vamos a introducir entonces la función k de x igual a 4x más 2 y su representación gráfica punteada sería esta. Como podrá darse cuenta, el coeficiente de x de esta nueva función kx es 4, lo que indica que tiene mayor inclinación que la pendiente anterior, y esto lo podemos ver fácilmente a través de este arco que mide qué tan alejada está el trazo de esa función con respecto al eje x. Tenemos en pantalla la función f de x igual a 3 medios de x menos 4 y su representación gráfica que corresponde a una línea recta. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Supongamos que nosotros no conocemos la función de manera algebraica, que solamente tenemos la línea recta. ¿Qué procedimiento hacemos para conocer a partir de la línea recta la función? Bueno, es muy sencillo. Debemos ubicar dos puntos conocidos sobre el trazo de esa línea recta. Les voy a presentar el primero. Este punto A con coordenadas 4,2. Aprendimos hace un rato qué significa esto. Y vamos a ubicar otro punto cercano. El punto B, 6,5. A partir de esos puntos conocidos sobre el trazo de la línea recta, puedo deducir lo siguiente. Que hay un cambio positivo en el eje x porque en el punto A x es 4 y en el punto B x es 6. Pero también sabemos que hay un cambio positivo en el eje y porque en el punto A y es 2 y en el punto B y es 5. Ya tenemos un cambio de 3 unidades. Como les dije hace un momento, si el cambio en el eje x es positivo y el cambio en el eje y es positivo, nos encontramos ante el trazo de una línea recta con pendiente positiva. Y recuerde que la pendiente se halla a través de este cociente. Cambio en y sobre cambio en x es igual. El cambio en y es 3. El cambio en x es 2. Y entonces ya tenemos por qué este 3 medios en la ecuación de la recta acompañada con su x. Porque el 3 medios corresponde al coeficiente de esa variable. Y ahora, este menos 4, ¿de dónde sale pues? Bueno, ese menos 4 es nada más y nada menos que el corte de la línea recta en el eje y. Esta línea recta corta el eje y en el punto menos 4 para y. Por eso aparece aquí. Tenemos en pantalla ahora la recta correspondiente a la función r de x igual a menos 2x más 3. Como podrá observar, el coeficiente de x es un número negativo y por eso esa pendiente tiene esa inclinación, contraria a esta inclinación que teníamos en el ejercicio anterior, que tenía pendiente positiva. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ubicar dos puntos en esta línea recta de color violeta para hacer operaciones matemáticas que nos permitan hallar la pendiente. Esta vez no lo haremos de manera intuitiva, sino que haremos cálculos. Entonces los puntos van a ser el punto D, que será menos 2,7, y el punto E, que será menos 1,5. Y bueno, ¿cómo obtenemos la pendiente de esta línea recta? Vamos a hacerlo a través de operaciones matemáticas. Vamos a hacerlo en sus dos versiones.
pero les recomiendo prestar toda la atención posible y tomar apuntes claros. Empecemos entonces con lo siguiente. Ya sabemos que la pendiente se calcula a través de este cociente, delta y sobre delta de x, el cambio en y sobre el cambio en x. Vamos a analizar primero el cambio en y. Para analizar el cambio en y debo hacer una elección entre estos dos puntos. ¿Cuál de ellos va a ser el primero en ser analizado? Vamos a tomarlo en orden alfabético. Primero trabajamos con el punto D y luego trabajamos con el punto E. Siendo así, para averiguar el cambio en y, voy a restar a este 7, que es el componente en y del punto D, le voy a restar 5, que es el elemento en y del punto E. Y eso me queda de la siguiente manera: 7 menos 5. Ahora, como yo tomo este orden, primero D y después E, para el cambio en X hago lo mismo. A este menos 2 le voy a restar este menos 1. Y eso me queda de la siguiente manera: al menos 2 le resto menos 1. Y lo encierro en paréntesis. ¿Por qué? Porque vamos a ver a qué nos da igual esa operación. La hemos hecho completa, pero les voy a explicar paso a paso. 7 menos 5 nos da 2. En el denominador, menos 2, menos por menos nos da más, entonces nos queda más 1. En la siguiente operación, el 2 queda en el numerador, pero esta resta del denominador, menos 2 más 1, nos da menos 1. Y 2 sobre menos 1 nos da menos 2, que corresponde a la pendiente de esta recta. Mire el coeficiente de x, que es menos 2. Ah, pero usted dirá, listo, ¿será que yo puedo tomar en orden diferente? O sea, primero E y después D. Pues hagámoslo a ver qué tal nos da. Vamos a empezar analizando el cambio en Y sobre el cambio en X, pero tomando este punto en primer lugar. Entonces vamos a ver. Si este es el primer punto a analizar, a este 5, que es el componente en Y, le voy a restar el 7, que es el componente en Y del otro punto. Y entonces en el denominador tendremos que a menos 1 yo le voy a restar este menos 2 y lo pondremos así: menos 1 menos menos 2 en paréntesis. Bueno, y esa operación aquí nos da igual. 5 menos 7 nos da menos 2. En el denominador, menos 1, menos por menos da más. Tendremos menos 1 más 2. Luego menos 2 queda igual en el numerador, pero esta resta de menos 1 más 2 nos da 1. Y menos 2 dividido 1 nos da menos 2, que es el coeficiente de x de esta recta. De esa manera podemos averiguar la pendiente. Ah, y este 3, ¿de dónde sale? Listo, este 3 es el corte en el eje Y de la recta. Véalo aquí, vea. Ahí está. Entonces ya tenemos que podemos calcular la ecuación de la recta a partir de 2 puntos en su trazo. Pero hay algo más. Este menos 2 es la pendiente del trazo de esta línea recta. Y entonces recuerde que eso es qué tan alejada está del eje X esta representación gráfica. Se lo voy a colocar así. Pero ¿cómo así? Recuerde que como la pendiente es negativa, entonces este arco debe ser trazado en el sentido de la manecilla del reloj. Porque en trigonometría se aprendió que los ángulos positivos se miden en el sentido contrario de la manecilla del reloj, pero los ángulos negativos en el sentido de la manecilla. Entonces por eso dejamos que tenemos que indicar que esta es la pendiente negativa correspondiente al trazo de esta función. Y bueno, para terminar esta videoclase, pues le voy a dejar un reto. Es el siguiente: determinar a partir de la información gráfica que usted puede observar en la pantalla, cuál de estas funciones corresponde al trazo que aparece aquí. Entonces se tiene que poner en práctica lo que aprendió en esta videoclase para, a través de un proceso matemático, demostrar que una de estas funciones pertenece al trazo que aparece en verde aquí. Espero que les haya gustado el video, ya lo entendí un poco. Nos vemos.